El duque de San Pedro de Galatino fallece el 15 de julio de 1936, pero el duque siempre quiso ser enterrado en Granada y de hecho está enterrado en nuestra catedral. El féretro iba en un tren, dirección Madrid-Granada, y en ese mismo tren viajaba Federico García Lorca. No hay que olvidar que el 18 de julio es el día de San Federico y Federico García Lorca venía a celebrar el día de su santo con su padre. Federico García Lorca venía a encontrar la muerte a Granada y el duque de San Pedro de Galatino iba ya muerto en un féretro en ese mismo tren. La historia es así y en algunas ocasiones pues, no deja de sorprendernos. ¿Qué ocurre durante la Guerra Civil? La duquesa viuda, una vez fallecido el duque, sin ningún tipo de inventario, sin ningún tipo de formalidad, directamente una vez que estalla la Guerra Civil, entrega el hotel a las fuerzas militares, a las fuerzas nacionales, y el hotel se convierte en un hospital de sangre, un hospital de campaña, desde el principio de la Guerra Civil hasta el final. Todo esto está estupendamente documentado, afortunadamente. El hotel, las grandes terrazas del hotel, de su azotea, se pintan con unas cruces rojas para señalar que este edificio era un hospital. Probablemente la duquesa viuda, sin proponérselo, salva al hotel de los bombardeos, puesto que, siendo como era este hotel una representación de la aristocracia, pues era muy lógico pensar que iba a ser bombardeado en ese frente que venía de la zona de Albolote, de Ifonte, que es donde había ciertos frentes bastante activos, y por eso había un hospital de campaña en Granada, además de otros hospitales en la ciudad. Durante esos 3 años el hotel de forma activa colabora en la Guerra Civil, sus salones se convierten en salas de hospital, los pasillos de sus habitaciones, esos anchísimos pasillos que tenemos, la primera planta era San Rafael, la segunda era San Miguel y la tercera era San Ignacio, y se convierten en salas de hospital atendidos por los médicos y por las enfermeras que eran monjas. El teatro se convierte en una capilla y todo el hotel se convierte en un hospital hasta el final de la Guerra Civil, de 1936 a 1939. Luego el hotel participa de forma más que activa durante ese periodo y afortunadamente se mantiene en pie durante nuestros días, hasta nuestros días, probablemente gracias a haber sido un hospital y a haber sido reflejado como hospital durante ese periodo de la Guerra Civil.